¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Tus Derechos. Y hoy, bueno, les quiero decir que me siento contenta, privilegiada, honrada, porque tenemos un gran invitado que además yo le guardo mucho respeto y sobre todo cariño porque fue mi maestro en la universidad, de esos maestros que guardas siempre en tu corazón y a mí la verdad pues me encanta ahora compartir con él este espacio, me emociona mucho. Ya lo vieron en el cintillo, hoy nos acompaña el juez Tomás Mateo y con un tema muy interesante que tiene que ver con todos nosotros, así que quédense hasta el final. Y antes de concederle la palabra a nuestro invitado, pues gracias mi querido Tlaloc porque coincidimos en la conducción, pocas veces tenemos esta oportunidad por el día a día, los dos somos litigantes y te estamos en juzgados o atendiendo diligencias, pero siempre también es muy padre coincidir contigo en esta entrevista. Bienvenido, mi querido Tlaloc. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también me siento muy honrado y muy contento de que coincidamos, pues en este espacio, en este momento y sobre todo con un invitado de tan alto calibre como lo Gracias. es el licenciado Tomás Mateo, conocido aquí en el espacio, entre los juristas más Ujú. destacados, por su conocimiento, por su trayectoria, por todos los planteamientos que hace, por pues sus resoluciones, todo lo que ha acontecido y acontece en torno a él. Es un privilegio, es un Gracias. honor que esté aquí, que haya aceptado este espacio, que se haya hecho un momento en su agenda para que comparta con la gente, con la ciudadanía, un tema tan importante como es la importancia de la reinserción social y la justicia terapéutica. Muchísimas Justamente. gracias. Sí, entonces pues eh, no sé si quisiera comentarnos un poquito para que la gente que no lo conoce, hay mucha gente que sí lo conoce, pero hay alguna gente que nos está viendo que probablemente no lo conozca. No sé si quiera platicarles acerca de usted, acerca de ¿Quién su... es el juez Sí. Tomás Mateo? Gracias. En primer lugar, el agradecido creo que soy yo por abrir las puertas de este programa prestigioso y estar aquí también con dos grandes juristas. Mm. Me siento honrado y en especial porque la alumna ha superado al maestro. No, Es- hombre, no, hombre. eso me hace sentir todavía mucho más Ay, orgulloso. juez, muchas gracias, pero no. Claro que sí. Y bueno, ¿quién soy yo? Híjole, eso es bien difícil hablar de uno mismo, ¿verdad? Pues egresado de la licenciatura en Derecho Laboral del Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, que estuvo durante 32 años aproximadamente en la calle de Camelia 108, en Rancho Cortés, aquí en Cuernavaca, una universidad creada por don Fidel Velázquez para trabajadores o para hijos de trabajadores, estudiantes de tiempo completo. El objetivo de ese señor, de ese gran señor, decía que de cada obrero debía hacerse un estudiante y de cada estudiante un obrero. No se te olviden tus raíces. Y bueno, la idea era generar los nuevos cuadros del nuevo sindicalismo, adaptándonos precisamente a todo lo que ya estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y que es una avalancha tremenda en cuestiones económicas, en lo relativo a las relaciones laborales con empresas, hasta dónde hay que correr, hasta dónde hay que invitarlas, hasta dónde hay que hacer crecer al país, etcétera. En fin, de allí vengo yo. Un eh, hijo de campesinos, pero que para poder ingresar a esa universidad, pues tuve que enrolarme también en las filas de los obreros hoteleros en Acapulco. Ok. Entonces, no me da ni tantita pena decir, fui barrendero, fui Qué limpiador, orgullo, ¿no? sí, por supuesto, mozo, planchador, etcétera. Sí, entonces, a base del trabajo físico, logré estudiar. Y Ujú. bueno, ya después el posgrado y ya después la gran oportunidad de ser catedrático
de la universidad que me vio nacer, de mi alma mater. Sí, entonces me debe sentir muy orgulloso. Y por eso, desde aquel entonces ya voy a cumplir 30 años, 31 ahora en agosto. Y por eso es que en algún momento del camino nos pudimos encontrar. Sí, y afortunadamente Dios me ha permitido estar en los lugares en los que he podido servir. Y el ser catedrático, que es uno de mis mayores orgullos, de mis mayores satisfacciones, eh, también me ha permitido el estar en constante preparación, pero al mismo tiempo también eso me llevó en algún momento dado a ser servidor público, defensor público, agente del Ministerio Público y después litigante. Y precisamente siendo litigante es cuando ingreso a un concurso, cuando todavía se ganaban las plazas a través del conocimiento, a través del concurso. Y bueno, yo pensando en la posibilidad de ajustarme a los nuevos procedimientos orales, penales, como litigante dije, voy, porque quiero aprender lo que aprenden los jueces. Ok. Y me fui quedando. Y me fui quedando en los filtros que fueron pasando hasta el momento en el que dicen es uno de los 13 que se queda. ¡Ay, qué Formidable, padre! formidable, formidable. ¿Y ya cuánto tiempo de juez? El 1 de enero voy a cumplir 14 años. Wow. 14 14 años años ya. de juez, wow. Sí, entonces he tenido ese gran privilegio de estar en los tres lados, ¿no? Como defensor público en materia agraria, después en materia penal, como fiscal y ahora como juzgador. Entonces entiendo esas tres facetas, pero de igual manera como juzgador he tenido la oportunidad de estar tanto en control, en juicio oral y en ejecución de sanciones. Ok. Sí, y cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Pero si me preguntas, me voy a adelantar. ¿Cuál de las tres cosas es la que más le ha gustado o la más satisfactoria? Yo diría la ejecución de las sanciones, Ok. porque hay una forma de quererse hacer, por supuesto, hay una forma de trabajar con los internos y no verlos simplemente como el número 999, ¿no? O como el expediente 225 diagonal 2013. Ujú. ¿No? Creo yo que ahí tenemos el reto como Estado, como sociedad, de trabajar al lado de ellos, de trabajar con ellos. ¿En qué? En su reinserción social. Ok, esa es una Ujú. justicia más humana. Por supuesto, Que por siempre hablamos de supuesto. Sobrotalo, creemos Sí. en la justicia humana. Pero siempre se queda en el discurso, Claro. Ujú. siempre en algo que se oye bonito, siempre en algo que como campaña o como parte de una campaña política, a todo dar, ¿no? Claro. Pero ya en el momento de aterrizar todo esto, pues evidentemente se requiere de recursos. Se requiere de recursos Recursos y voluntad, yo, y no, yo creo también. voluntad, así es. A veces con bien poquitos recursos puedes hacer Eso. cosas, pero es que no, porque se ve mal, no, porque qué va a pensar y qué van a decir y que no sé qué y que políticamente no es lo correcto. Una serie de cuestiones, pues, sí, estoy de acuerdo. A veces, ahora, también el tema de los recursos, pues es un tema muy importante porque es como vamos a eficientar los recursos, es decir, a cuidarlos, que no Ujú, se malgasten. ujú, Y dentro de ese mal gasto está todo el tema de la corrupción, todo el tema de, Claro. ¿no? ¿Dónde está el dinero que está destinado para atender las cosas más importantes? Por ejemplo, a la gente, ¿no? ujú, Sus aguinaldos, sus prestaciones, ujú, ¿no? ujú. Todo eso, que esa es una parte importante. La otra, las hojas, la tinta. O sea, por Dios, no es posible que estés en una institución y que no tengas ni siquiera
Suele pasar, mi querido Sí, Tlaloc. no, ya, perdón, me Se prendo está yo también. desahogando, Está se está bien, está desahogando. bien. Hay que hacer la voz también. Oiga, juez, y entonces, lo que más te gusta a ti es el área de ejecución de sentencia, precisamente porque te permite tener un contacto más directo Así con la es. gente que está privada de su libertad. Y aquí es donde entra el tema toral de esta plática, Ujú, ¿no? Sobre la reinserción social y la justicia terapéutica. ujú. Me gustaría preguntarte para la ciudadanía que quizás lo ha escuchado y que no lo tiene muy claro o que quizás no lo ha entendido, ¿qué es la justicia terapéutica y qué tiene que ver con la reinserción social? Ok. Antes de poder decir lo que es como si fuera un maestro frente a un alumno, eh, quiero decirle a toda la ciudadanía que creo que en esta vida todos merecemos la llamada segunda oportunidad, Ok. ¿sí? Y no solamente cuando una persona ha cometido un delito. Creo que en nuestras relaciones diarias todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es que podamos accesar a esa segunda oportunidad, porque no siempre es posible eso, Claro. ¿sí? No siempre es posible. Pero si nos enfocamos a la cuestión de la comisión de un delito para con esa reinserción social, ¿sí? ¿En qué consiste esta segunda oportunidad? Precisamente en que una persona después de afectar a la sociedad, no solamente a la persona que resiente el delito, sino a la sociedad en su conjunto por la alteración en el orden que todo esto trae. Para nadie es desconocido lo que Ujú. estoy diciendo. Sí, pero regularmente también tenemos como sociedad la idea de que al delincuente, válgame la expresión, sé que no se le debe denominar de esa manera, sino a la persona que ha alterado el orden, a la persona que ha afectado los intereses de la sociedad, como le querramos llamar. Sí. Sí, pero la persona que finalmente comete un delito, en términos generales, la sociedad dice que lo refundan en prisión. Ahí que se quede, ahí que Ujú. se pudra. Sí, y de cierta manera bajo el efecto del dolor, quizás sea válido decirlo, ¿no? Eh, eh, Bueno, perdóname. sí, Yo creo que más bien ahí la sociedad ya está acostumbrada a tener este sentido de como de que si lo meten a la cárcel, yo ya estoy siendo resarcido de algo, así ¿no? De es. algo que se rompió, de algo que se quebró, y Ujú. creo que es una muy mala óptica Claro. esa. Perdón, ¿eh? Ajá. No, perfecto, perfecto. Y entonces aquí es donde viene la cuestión toral. Si eso es lo que debe hacerse, ingresar a las personas como un simple castigo. Si nosotros recordamos nuestras clases de Derecho Penal uno, ¿no? Cuando nos hablaban de la historia, ¿sí? El devenir de ese derecho penal, cuando se hablaba de la venganza pública, pues estaríamos todavía pensando de esa manera, ¿no? Ujú. Cuando ya en aquellos países en los que nosotros, por lo menos en el discurso, queremos, idealizamos o queremos seguir, como son los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, ¿sí? Hemos escuchado por ahí algo de que queremos Ujú. parecernos a Dinamarca. Bueno, pues quiero decirles que en estos países sí se le inyectan recursos para las personas que han ingresado a un centro de reinserción social, ¿sí? Y aquí es donde empezamos con el tema reinserción social. ¿De qué manera se le inyecta? Bueno, las personas que les atienden, sí, no son simples custodios, no son simples vigilantes. Pórtate bien, si no te voy a reportar, si no te voy a cambiar de penal. Sí, Ujú. casi, casi como un pilmamo. No va por allí la situación. Cuando hablo de invertir recursos es precisamente ahí sí, si queremos emularlos, si queremos imitarlos,
sí, es en cuanto a brindarles acompañamiento a las personas internas, como por ejemplo, las personas que les atienden son licenciados, maestros, doctores en derecho, en psicología, en psiquiatría, en trabajo social, ¿sí? En humanidades que le permiten a la persona que se encuentra interna, ¿sí? El sentirse atendido, acompañado, Ujú. no olvidado, no castigado, Ujú. ¿sí? Y que de esta manera la persona en un momento dado, después de determinado tiempo en prisión, tenga la posibilidad, allí sí, de reinsertarse, de regresar a la sociedad a la que en un momento dado afectó. Entonces, por eso cuando hablamos de reinserción social, es el regreso de esa persona, ¿sí? A ese seno familiar, a ese seno social, ¿sí? Ujú. Que en un momento dado afectó, Claro. ¿sí? Pero ¿cómo lograrlo? Sí, ¿cómo lograrlo? Sí, por un lado, sí decíamos hace un momento, recursos para personal que les pueda atender, ¿sí? Que les pueda ayudar en todos los objetivos que estén persiguiendo, a crecer como personas, a solucionar la problemática que vienen arrastrando desde niños. Ujú. Simple y sencillamente el criminólogo, cuando se aboca a estudiar a una persona, todos van a tener el mismo común denominador, ¿sí? Un hogar quebrado, Ujú. disuelto, tronado, ¿sí? Sí. ¡Culpables! Ah, los padres que no supieron. No, somos todos. Ujú. Sí, porque no sabemos como sociedad dar las oportunidades a esos padres para que puedan estar con sus hijos, de que puedan tener tiempo para ellos. No generamos como sociedad, como gobierno, esas oportunidades para esos chicos, esas chicas cuando están emergiendo, ¿sí? Y que salen de una universidad, si es que logran hacerlo, o mínimamente de preparatoria, y ya saben que teniendo una carrera técnica, fácilmente van a encontrar un trabajo y además bien remunerado. Ujú. Allí es donde estamos fallando rotundamente. Y cuando se habla de encontrar los factores de origen, no busquen en otras partes. Allí están. ¿Sí? Eso Claro. es lo que se requiere realmente. Y como bien lo mencionas, este maestro, que en relación a que el gobierno, digamos, genere estas posibilidades. Ahorita yo estaba pensando, no sé si ustedes han escuchado seguramente la frase de para ser padre no se estudia, ¿no? No sé si Ujú. han escuchado, o no hay una escuela para ser padre. Y yo lo había escuchado y en mis épocas, mis padres incluso lo mencionaban, lo decían. Entonces ahora que han estado mis hijos en escuela, hemos tenido la fortuna en una escuela sencilla, particular, pero ahí sí nos dan clases de padres. Claro, Ahí sí nos pasan claro, videos, nos dan claro, información y la verdad es que a mí en lo particular sí me ha servido bastante por supuesto. las guías que van dando estas Ujú. escuelas particulares, que también veo que lo hacen en varias, no nada más es como exclusivo de una. No sé si lo hagan en las públicas, parece ser que no, pero pues sería, digo, estaba Sería pensando, es interesante, ¿verdad? interesante, sí, Sería como, interesante porque justamente lo que decía el maestro, o sea, el tema no tiene que ver solo con el seno familiar del que está privado de la libertad, tiene que ver con todos nosotros como sociedad, claro. ¿no? Y justamente en este contexto, yo quiero preguntarte, juez, ¿cómo es que, por ejemplo, en Morelos se está viviendo esta justicia terapéutica? ¿Existe? ¿Está funcionando? ¿Quiénes pueden accesar a esta justicia terapéutica? ¿Todos o solo algunos? ¿Cómo funciona esto en Morelos? Ujú. Y si está funcionando, ¿qué resultados ha tenido la justicia terapéutica? Debe ser Ok. algo bien interesante, ¿no? Ustedes que lo ven de forma directa. Bien. Es un tema que está íntimamente relacionado con la reinserción social, porque aquí tenemos precisamente otro problema añadido.
o que va de la mano finalmente con la persona que comete un delito. Decíamos, por lo regular, siempre cuando alguien se ve inmerso en esta problemática, siempre decimos es que es un flojo, es que es esto, es que es aquello, es que no trabaja, en fin, somos muy buenos para calificar. Y todo más cuando la persona que ha cometido el delito está relacionado con alcohol o con drogas. Ya es un drogadicto o ya es un alcohólico, Ujú. ¿sí? Que por cierto, hasta el momento se ha considerado por la sociedad en general como meros vicios, ¿sí? Como meros vicios. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, lo que decíamos hace un momento, para afrontar ese tipo de problemas con quienes llevamos de la mano. Sí, así que cuando alguno de nuestros hermanos, alguno de nuestros hijos se ve inmerso en alguna de esas problemáticas, ¿qué es lo que atinamos a decir? Ya deja esa cochinada, ¿no? Ya pártate de ese vicio. Es lo único que podemos decir porque estamos limitados. Cuando la Organización Mundial de la Salud las ha considerado ya como enfermedades de tipo mental. Ok. Y si son enfermedades de tipo mental, entonces se les debe dar el tratamiento como tales, Ujú. ¿sí? Como tales. Y para eso hay que acudir a los especialistas, Claro. ¿sí? ¿Será suficiente con que le digamos entonces, ya deja eso, ya apártate de aquello? No, pues ni Pues por siquiera, supuesto que no. ni siquiera lo están que contemplando en su mente, ¿no? Es como hablarles en otro idioma. Así es. Y aquí es donde pueden venir o acumularse muchos problemas. Al no entender nuestra familia por lo que estamos pasando y al sentirnos regañados y al sentirnos apartados de cierta manera, Ujú. ¿qué es lo que hacemos? Pues ir y buscar un espacio con quienes nos sentimos identificados. ¿Y quiénes son esos? Pues aquellos que hacen lo mismo Ajá. que yo Claro. estoy haciendo. Y en lugar de apartarme de esa problemática, cada vez me voy a hundir más. ¿Sí? Cuando aquí es bien importante la red de apoyo que pueda tener una persona. Ujú. ¿Sí? Para salir de esa problemática. Claro. ¿Sí? Y eso apenas es un pequeño punto en todo este mundo. ¿Por qué digo un pequeño punto? Porque allí es cuando apenas, si dándonos cuenta de cuál es el problema y que es un problema muy fuerte, muy delicado, con el que no podemos y que hay que acudir a especialistas, es entonces cuando, bien, hay que buscar esa ayuda, Claro. ¿sí? ¿Quién puede apoyar en todo esto? No cualquier psicólogo, debe ser un psicólogo especialista en la materia, un psiquiatra, ¿sí? Pero especialista también en esta área de adicciones, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de tal forma, sí, a esos incentivos que nos genera la droga, el alcohol, la ludopatía, el sexo, porque podemos ser adictos a cualquier cosa, Claro. ¿sí? Y todo eso nos genera alteración en nuestra conducta. Pero cuando se trata específicamente de alcohol y de droga, nos altera en nuestras emociones, nos altera en nuestra conducta. Y muchas veces es lo que nos lleva a la comisión del delito. O simple y sencillamente para conseguir el alcohol o conseguir la droga, nos lleva a la comisión del delito. Ujú. A veces no entendemos por qué la ruta que viene circulando aquí, la ruta 11, ¿no? Sí, que circula aquí muy cerca. Y se los digo por un ejemplo que tuvimos. Sí, se sube el chico y casi delante del policía empieza a robar a las personas. ¿Por qué a ese grado? ¿Por qué no importarle saber que adelantito lo van a detener? Porque su ansia es muy grande de tratar de conseguir el dinero para solventar esa necesidad que ya tiene.
¿sí? Cuando digo necesidad, es ya una enfermedad, ya atrapó a la persona la enfermedad, Ujú. ¿sí? Ya no puede salir por sí sola. Ya cuando llega ese momento, después de ser un satisfactor al principio, a todo dar, Eso ¿no? ya es una La droga, el necesidad alcohol, ahora. sí, es un sufrimiento. Y es un sufrimiento terrible por el que pasan. Entonces, por eso es que logramos entender esa parte, sí, de la vivencia de ese adicto, cuando ya no le importa lo que vaya a pasar, sí, ya no se esconde para delinquir. Lo que Ujú. quiere es conseguir la droga, conseguir el dinero para conseguir la droga. Pero quiero entender entonces que aparte de este tema de la justicia terapéutica ha abordado o ha mirado que el origen de algunos delitos reside en las adicciones. Ujú. Ahora yo aquí les pongo sobre la mesa un tema. Adicción al celular, adicción a las redes sociales, Eso, adicción, es eso, así porque es. ahorita se me prende, o sea, dices, podemos ser adictos a muchas cosas, pero entonces esto sí para mí es como una, dicen Ujú, los chavos ahora una red flag. ujú. Ajá. Sí, entonces, ¿cómo ve, maestro? ¿Usted también cree que esto pueda contribuir también en algún momento a que suceda lo que la está mencionando con las sustancias, ¿no? A lo mejor el Ujú, alcohol, ujú. los diferentes tipos de estupefacientes, drogas, psicotrópicos y demás. Ahora con el tema de las... Bueno, ha puesto el dedo en la llaga, solo que es un tema respecto del cual no se le ha dado la importancia, ¿sí? Regularmente, yéndonos al tema de hechos de tránsito, Mm. ¿sí? Regularmente, es que venía borracho, es que venía drogado cuando ocurrió el hecho, Ujú. ¿sí? Pero por lo regular, nunca, ¿sí? Preguntamos más allá. Pero muchos de los accidentes que ocurren es cuando ni siquiera venía hablando por teléfono, ¿sí? Venía texteando y manejando, ¿no? A veces le hacen así, mire, ¿sí? Y ahí van y viendo adelante, o a veces se quedan clavados, y ahí es cuando Sí, no, llega el cosas accidente. terribles. Ayer me parece que allá en Atlacomulco una camioneta se Ah, sí, volteó en vi las un noticias. arroyo y se ahogaron unas personas. Y, no, yo dije, pues seguramente o alcohol o celular. Fue como que, ¿Sí? o los dos, ¿no? O sea, Y es algo alarmante ya en la actualidad, ¿eh? El combinar el celular con el volante. Y ocurren ese tipo Ujú. de hechos, ¿sí? sí, sí, sí. Pero todo eso requiere entonces de atención porque ya se está convirtiendo en una dependencia del aparatito, dependencia en relación al alcohol, a la droga y a cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Bien, pero entonces, volviendo al punto medular, decíamos, cuando una persona ya se encuentra bajo esta problemática, ¿sí? A veces pensamos, sí es que fue el alcohol, sí es que fue la droga. Aparentemente fue eso. Por eso es que se requiere de una atención profunda, sí, en esas personas. Porque si le rascamos un poquitito, Ujú. ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ajá, ¿y por qué inició con la droga? ¿Y por qué inició con el alcohol? Porque quiso evadir Realidad. su realidad. Exactamente. ¿Cuándo empezaste? A los 14 años, a los 15 años, a los 12 años, a los 16 años. La mayoría de las personas con las que nosotros tratamos. ¿Sí? ¿Y qué pasa a esa edad? La adolescencia, la rebeldía. ¿Sí? El encontrar su identidad, pero cuando no estamos precisamente para ayudarlos en ese trance, vamos a tener este tipo de consecuencias. Ujú. Ujú. Y por eso es que se requiere de apoyo. ¿Por qué? Porque si no se les brinda este acompañamiento,
Pues simple y sencillamente vamos a tener en los juzgados, en los tribunales, la llamada puerta giratoria, de la que muchas veces somos criticados. Sí, exactamente. ¿Y por qué lo dejaron salir? Pues porque ameritaba medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. Eso no lo entiende la sociedad. ¿Sí? Solo que el juez es corruptazo. Ujú. Sí, por eso los vamos a sacar ahora en el 27. No. Sí, por eso, sí, aún de tómbola, pero vamos a tener jueces diferentes, honestos, valientes, etcétera, que respondan al pueblo. Como, Bien, pero esa es otra como el que ¿Cómo se cuestión. va? como el que vinculó a proceso a la víctima, ¿no? O sea, imagínate. Bien, pero ese es otro rollo. Sí, pero lo que no entiende precisamente la sociedad es que esa persona regresó porque no fue apoyado para su rehabilitación y para su reinserción social, que van de la mano. La rehabilitación es en relación a este tipo de enfermedades mentales, Sí. ¿sí? Que les permite precisamente regresar a la sociedad, ¿sí? Ya rehabilitados. Regularmente la familia lo que atina es decir, te voy a encerrar en un anexo. Ujú. Hay algunos buenos, ¿sí? Hay algunos no tan buenos. Hay algunos pésimos, ¿sí? Pero, en fin, Vamos, seguimos, seguimos. en fin, sí, El Pues, tema de las adicciones, yo lo que conozco, poquito, muy poquito sobre esa temática, es que hay un referente casi uniforme en la gente que estudia eso, que refiere que si el adicto no tiene la más mínima voluntad de rehabilitarse, aunque te pares de cabeza, aunque le pongas el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, chamán, sustancia, etcétera, no hay posibilidad. Y si la persona tiene una mínima intención de rehabilitación, sí, a veces hasta con cosas no tan elaboradas, no tan complejas, salen adelante, sobre todo con apoyos como la parte espiritual, es una parte que soporta elemental. bastante. Y entonces, pero aquí a mí me parece, yo lo pienso y digo, pues sí, pero hay que generar las condiciones para que esta persona en la adicción quiera, ¿no? Porque así es. pues, es como, va a salir a algo peor, ¿no? Porque sale, ya está privado de su libertad y sale y va a salir en ceros. Y no solamente en ceros, sino también repudiado por la sociedad, porque pues ya es un criminal, ya fue un reo, Así es. ya casi lo ven como el peor de los peores de los peores. Entonces, y también otra de las cosas donde sí te acepto es donde te invito a la delincuencia organizada, donde te invito a las armas. Entonces es como complejísimo Es complejo, esta temática. Y luego, en la justicia terapéutica que se hace actualmente, que me parece que es un principio buenísimo de que se haga algo, pero sí, yo creo que pues hace falta muchísimo más por la complejidad así del es. tema. Entonces, ya recuerdo donde me quedé y decía, no es suficiente con que una persona lo ingresen, porque tiene muchísimo que ver el tema de querer superar ese problema. Ujú. Si no hay voluntad, no hay forma, efectivamente. Entonces, ¿por qué sí funciona el programa de justicia terapéutica que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado? Desde hace 11 años, por cierto, casi 12. Bueno, porque simple y sencillamente cuando ya está detenida la persona, si no quiere regresar a prisión, ¿sí? Se le fija como condición el que se someta al programa. Ok. Entonces es un poquito ya sintiéndose obligado, Ujú. ¿sí? Ujú. Y es una parte, digámoslo así, que lo empuja a que haga las cosas, porque precisamente de propia voluntad es bien difícil que lo hagan, y más cuando los encierran en contra de su voluntad. Claro. Es bien difícil. Miren, simple y sencillamente,
¿por qué tenemos, solo háganse esa pregunta, y en la sociedad también, ¿por qué tenemos, si en el mundo entero, solo una persona que le ha demandado al Estado, en España por cierto, el que genere las condiciones para que pueda rehabilitarse? Ha demandado al Estado. Mm. ¿Y por qué al revés? En México tenemos ya varios asuntos, estamos orgullosos inclusive de haber generado ya jurisprudencia en el sentido, y ya inclusive la ley está modificada para que cualquier persona pueda aportar la dosis mínima, sí, para su inmediato consumo. Ujú, El Ujú. portar droga está legal en el país, ujú. ¿sí? Nos hemos envuelto en otros rollos sobre ese tema, pero en fin, aquí lo importante es que si no quiere rehabilitarse, no va a haber manera, Manera. no va a haber Pues, manera. híjole, el tema es súper extenso, está Súper. lleno de Oye, pero complejidades. espérame, yo no sí quiero preguntarle al juez. A ver, Ajá. juez, ¿quiénes sí son, aptos para someterse Ajá, a la justicia terapéutica? perfecto. Por un lado, los que sean Que me estoy así muy interesada en el y tema. gracias. Los que sean canalizados una vez que se les otorga la suspensión condicional del proceso. Ok. O inclusive por acuerdo reparatorio, Ujú. ¿sí? En algunos casos. O inclusive nosotros lo hemos implementado en el Estado, ya en ejecución de sanciones, cuando hay sustitutivo Ok. penal, o inclusive también en ejecución de sanciones cuando se otorga a las personas el beneficio de la libertad condicionada. Ok. En los primeros casos, si se dan cuenta, son por asuntos, digámoslo así, tranquilos, Ujú. no de asuntos delicados. Ujú. Pero ya cuando estamos hablando de un beneficio de libertad condicionada, y no importa si es violación, si es secuestro, Ujú. bueno, secuestro no lo permite la ley, perdón, si es extorsión, si es homicidio o cualquier otro delito, con excepción de los que la ley prohíbe, ¿no? Jurídicamente, entonces, todos esos tienen posibilidad. Ok. ¿Qué es lo importante? Dar esa segunda oportunidad, que es con lo que empezamos, a las personas para que puedan rehabilitarse, puedan reinsertarse. Pero terapéuticamente hablando o psicológicamente hablando, tienen que pasar el filtro también de que la droga o el alcohol no haya afectado ya su psique, Ok. que todavía tengan la posibilidad de llevar a cabo el programa, ¿sí? Ok. Porque lo que se busca es que sean funcionales y en un momento dado remitirles del consumo de droga o de Ujú. alcohol. Eso Ok. es muy Y en esta importante. justicia terapéutica, juez, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Psicólogos, psiquiatras? Eso. ¿Cómo está conformado? Perdón, Jaime, danos 5 minutos más. Sí, el equipo lo preside el juez, precisamente el juez de justicia terapéutica, que es el representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ajá. Hay psicólogo, psicóloga, que es representante de la Secretaría de Salud. Hay elementos de seguridad pública, ¿sí? Y también de seguridad pública, una representante o representante de la UMEC, que es la Unidad de Ya, Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, y de igual manera un representante de Fiscalía, un Ministerio Público y un representante de la Defensoría o sea, Pública sí es del un órgano Estado. colegiado. Sí, por supuesto, un Ok. órgano colegiado, y aquí ya no hay contradicción en audiencias, porque son audiencias de seguimiento que se llevan a cabo de manera semanal, hasta que se logra, después de un año, año y medio, ah, su graduación. Ok. Sí, se gradúan de la vida. Sí, Ujú. es Qué algo, es algo, interesante. es algo Sí, grandioso, es sí, y es algo que es bien bonito. grandioso. Bueno, yo Ajá. aquí creo poder compartir tu sentimiento, licenciado, porque bueno, también contigo, Tania, pues ver a la gente cuando está como teniendo una transformación, un Claro. logro, todo esto es como, wow, bien,
bien No, hermoso, y bien además la padre. verdad es que me imagino que este grupo colegiado y usted como juez, el poder ser, el ser no espectadores, sino Eso, participantes de este eso, proceso. eso. La verdad es que, Tlaloc, tú sabes que yo siempre hablo de que yo creo en la justicia humanitaria, que necesitamos más jueces humanos, y esto me habla de esto. Ojalá que esto se traspuela a materia familiar, a materia civil, a materia mercantil. No tiene que ver la materia, sino tiene que ver la calidad del ser humano Ujú. y de aquellos que están impartiendo justicia, y a veces tachamos, como dice el juez, jueces corruptos, jueces no sé qué, pero también existe esta versión de jueces humanitarios que se hacen cargo de hacer algo diferente en la sociedad, de dejar de excluir a esas personas que claro que traen una historia de vida y que no nacieron siendo delincuentes, no nacieron así, Así sino es, que quizás así incluso es, hasta cuestiones médicas no atendidas los fueron llevando a estos temas. así es. Y la verdad, o sea, me interesa tanto porque ahora que hicimos la serie de Voces desde adentro, escuchar los testimonios de personas privadas de su libertad, mujeres, hombres, el común denominador, juez, efectivamente es una familia quebrada. Así Es una es, así familia es, que viene repitiendo círculos y así círculos y es. círculos y que vino a reventar con ellos privados de Ujú. la libertad, pero que también escuchas historias. Claro, hay personas privadas que también se convierten en personas muy hábiles en el discurso, pero hay otras Ujú. que sí les hace el voto de confianza y que dices, ojalá y puedas estar afuera, ojalá, porque son personas que han estado en un proceso terapéutico, en un proceso Eso, espiritual también, así es. que es parte de la formación del ser humano, o sea, y que te das cuenta que sí funciona esta Ujú, justicia terapéutica, quizás no en el volumen, como decía usted antes de micrófono, de lo que se podría esperar, porque además es un proceso muy cuidadoso, ujú. no todos son aptos también, hay que ser realistas, Así ¿no? es. Pero que quizás yo quiero creer y confiar que con el paso del tiempo esta justicia terapéutica va a crecer cada vez más, y ojalá que el Estado pueda también hacerse cargo de esto, porque pues eso es una infraestructura, es recurso económico, es recurso humano, es todo. Recurso humano. De hecho, fíjate, si le invertimos, ¿sí? A la infraestructura personal, dejaremos de invertir en la infraestructura física. Ujú. Exacto. Dejaremos de invertir, ¿sí? En alimentos, en Es mantenerlos. lo que saldría hasta más barato Saldría hasta porque más tener a barato, un por privado de la libertad supuesto. sale carísimo. Sí, Todas las implicaciones sí, que tienen. Pues es un tema que da para muchísimo, muchísimo. Yo estoy, Que sí, regrese, eso es que lo que le quiero proponer, regrese. que hagamos una segunda parte, Sí, o no sé, algo más, porque sí hay mucha información que hace falta. La gente, yo creo que se queda con ahí el buen sabor de boca de decir, ay, pero qué más, qué hacen, de qué se no, es que trata. no podrían creer que Sí. en justicia, en materia penal, existe esta posibilidad. ujú, Creen que el derecho penal es duro, es como frío. Hoy descubrimos que existe esto, Claro. Entonces, ¿no? ¿qué le parece, maestro, si por mí nos encantado. puede Eh, honrar con su Cuando ustedes presencia gusten. en otra emisión? sí, 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 hay Y que darle continuidad. por el momento, pues agradecerle a toda la audiencia que ha estado aquí con nosotros pendiente y con este tema tan, tan interesante. No se pierdan la segunda y la tercera parte también, pero sí, la segunda. Y solo quiero decirles algo, sé Adelante, que ya vamos a adelante, cerrar. adelante. El equipo multidisciplinario no gana un peso más. No tenemos algún incentivo por Me nuestras imagino. instituciones, sí, lo hacemos por amor, lo hacemos porque queremos hacerlo. Por su calidad humana, Por moral, convicción, ética. gracias, por convicción de cada uno de los que integramos el equipo, ¿eh? Y de igual manera, quiero decirles que cuando me vaya de la función pública, que va a ser pronto, me iré muy satisfecho, precisamente por esto que he podido realizar, esta gran oportunidad que Dios me ha dado, ¿sí? De estar en esos lugares, en esos espacios, en donde se puede servir de esa manera. Justo, Qué justo, bonito. juez. Y la verdad es que aquí coincidimos. A nosotros tampoco nos pagan por estar aquí.
Tlaloc y yo siempre lo decimos en algunas transmisiones, lo hacemos para servir. Creemos que una de la parte esencial del ser humano, pues, es servir. Uno de los Así es. propósitos es ocuparnos también del de enfrente. Ujú. Entonces, juez, la verdad es que Tlaloc ya lo comprometió y yo me sumo a eso también. Ojalá que sí podamos hacer una segunda parte y ver por algunos ejemplos de cómo los privados de la libertad lograron graduarse y qué es de ellos ahora, ¿no? Quiero apostar que son personas de bien, personas productivas, Así es. cambiando la historia de su familia, porque yo imagino que no solo se cambia su historia, seguro el sobrino, el hijo, pues tiene un mejor ejemplo y entonces van modificando patrones y pues seguro que la célula de familiar va cambiándose en positivo, ¿no, juez? Exactamente. Pues Porque se bueno, trabaja no solo con ellos, sino también con la con la familia. familia. También es otro tema que queda Ah, por pues eso ahí hay que abordarlo, juez. pendiente. Por lo pronto, pues nos despedimos. Ya el tiempo Sí. nos ganó, nos comió un tema relevante, pero pues ya comprometió Tlaloc y yo me sumé al juez a que nos pueda dar continuidad a este tema, parte 2, ¿no? Y pues bueno, por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias, juez, por su Gracias a tiempo, por estar ustedes. aquí, por compartir Tlaloc, ¿no? Gracias, muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo, por estar pendientes aquí con nosotros y estamos pronto viéndonos con otra emisión de Tus Derechos. Y no se pierda la próxima en Factor 4. ¡Eso! Hasta la próxima. Adiós. Bye. Muy bien.